Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo el gusto, el honor, la satisfacción, porque es un querido amigo, un argentino al que yo respeto y aprecio enormemente por sus calidades personales, intelectuales, pero además por su trabajo incesante, una honradez acrisolada, 20 años o más de los jubilados en la ciudad de Buenos Aires, pero además recorre el país y no se queda en la General Paz, es federalista en el fondo. Querido, me refiero al doctor Eugenio Semino. Querido Eugenio, ¿qué tal? te agradezco enormemente. Vos ya sos casi columnista, sí. Así como íbamos antes al Rincón de los Jubilados, Rinconcito de los Jubilados. Sí, tantos años, ¿no? Tantos años de conocerme, ayudaste muchísimo al senador. Y veo que has publicado ayer un artículo. Han publicado un artículo. Te digo dos o tres cosas. Han publicado un artículo que los jubilados, los ancianos tienen que trabajar para poder vivir. Segundo, es la segunda vez que el 28 de septiembre va a tener, primero el 27 creo con los... 28 la general. La actividad general de la bendición a la larga vida. Y la 29 vos tenés una audiencia privada con el Santo Padre. Así es. Que la otra vez te recibió en Santa Marta, ¿no? Sí, y esta vez nuevamente es en Santa Marta y por el mismo motivo, ¿no? Que es la exclusión y la dependencia del adulto mayor en la sociedad moderna y obviamente en particular lo que es Latinoamérica y nuestro país, ¿no? Yo digo, ¿qué interés tiene nuestro Santo Padre? Yo hice llegar a través de la Anunciatura y forma personal por lo que le ocurrió hace 2 días, así es, ¿no? Desgraciadamente. Sí, realmente. Querido Eugenio, empezamos por donde vos quieras. Sí, bueno, vos mencionabas Había un aumento desde hace un tiempo, unos días, 15, 20 días, de la señora presidenta hacia el sector de la clase pasiva, que era el 17%. Así es el 17.2%, tiene que ver con la aplicación de la ley de movilidad y va a ser operativo a partir del próximo mes, del mes de septiembre. Esto hace que los saberes, las mínimas, que están en 2.760 pesos, pasen a 3.230, ¿no? Realmente se suma a lo que fue el incremento del mes de marzo, que fue el 11.3. Si tomamos el año, el aumento de la ley de movilidad fue de alrededor de o va a ser de un 30%, en el año. La proyección en el año, que es bastante similar a lo que arrojó la ley de movilidad en años anteriores. Es decir, estuvo siempre en el orden del 30 al 31%. Ahora, ¿qué pasa? La inflación es mayor ahora. Claro, es decir, este es el dato nuevo, si se quiere, porque la ley de movilidad arrojaba estos guarismos que cuando uno los comparaba con, por ejemplo, negociaciones paritarias de cada año o con la inflación, más allá de cómo se midiera, estaba pareja o aún por arriba de esos guarismos. Este año, te diría desde fines del año pasado, hubo un aumento de muchos precios de elementos muy básicos de la canasta del jubilado que han hecho que se produzca un desfasaje más que significativo, ¿no es cierto? ¿Medicamentos cuánto, por ejemplo? Mira, medicamentos que tal vez es uno de los casos más paradigmáticos y que tiene dos efectos sobre el jubilado, y te explico por qué. Aumentó en el mes de diciembre en promedio el 25%. En el mes de enero, vía la devaluación, un 15% más promedio. Por lo cual, ahí 40. ya estamos en un 40%. Y luego hubo medicamentos que tuvieron un 5, un 4% más o un 9% sumados ambos. Vale decir que estamos... ¿Estamos 60, bueno? Sí, al 50, 60, un promedio del 45% por lo menos todos los medicamentos. Y los que más aumentaron son los de uso más habitual. ¿Cómo influye esto en el bolsillo del jubilado? Claro, porque ellos necesitan mucho medicamento. Claro, y por un lado está
que afortunadamente todavía está el descuento de obras sociales o el descuento de PAMI, que es aún mayor que el de obras sociales. 80% para crónicos, 50% para el resto de los medicamentos. Pero ¿qué pasa? Más allá de este descuento, de este importante y necesario descuento, ¿qué encontramos? Cuando se produce este aumento que estábamos señalando, se afecta, por un lado, el bolsillo del jubilado en forma directa cuando va a pagar ese 50 o ese 20% a la farmacia. Pero por otro lado, también se lo afecta indirectamente. ¿Por qué? Porque lo que no paga el jubilado en el mostrador de la farmacia, sí lo tiene que pagar la obra social o el PAMI. Vale decir que se afectan los presupuestos destinados a la atención del jubilado. Claro. Hay partidas, la partida de medicamentos de todos esos sectores, que tuvo una alteración muy grande y que es más, se llevó el financiamiento de otras partidas, por lo cual nos encontramos con prestaciones impagas, con atraso en el pago a prestadores, vale decir, vía directa o indirecta, el jubilado afectado. Y así otros insumos, ¿no? Ahora, querido Eugenio, tanto las obras sociales como PAMI, ¿cómo están funcionando? Mira, hay una gran crisis dentro del sistema de salud en términos tanto del subsector público como privado, que son los prestadores de las obras sociales y del PAMI. Por lo cual, ¿qué hemos visto este invierno? Que fue un invierno atípico en términos que no hubo temperaturas tan bajas como otros años, por ahora, pero de todos modos, tenemos una escasez de camas, sobre todo en lo que es atención de terapia. Vos sabés que el pico de mayor morbilidad se da entre junio, julio, es decir, los momentos donde todos lo que son afecciones respiratorias recrudecen y no hay camas de terapia intensiva. Y te digo esto en grandes ciudades, dificultad en camas de internación, grandes esperas en camas de internación geriátrica o gerontopsiquiátrica, es decir, un panorama complicado, ¿no es cierto? Y el tema de lo que hablamos siempre, yo al final quiero dejar para que me comentes un poco el tema de las entrevistas con el Santo Padre. El tema con la justicia. ¿Cuántos años hace que se presentó el pedido se presentó una medida cautelar con respecto? Sí, en realidad siempre, y vos lo señalás, y has tenido una particular atención sobre todos los temas de jubilados y en particular la litigiosidad del sistema, ¿no? Eso. Es decir, que es un verdadero cáncer, porque se inauguró hace más de 20 años un tipo de darwinismo social, ¿no? Es decir, más de 400.000 juicios, muchísimos jubilados que mueren en la espera de tener una sentencia. Y hay algunos que están 4 años más. Sí. Demorado. 5, 10 cuando hay apelaciones, cuando se llega por recurso extraordinario a la Corte, jueces que han sido recusados, jueces que hoy están siendo señalados en el Consejo de la Magistratura por supuestos defectos administrativos, el caso del doctor Luis René Herrero y Emilio Fernández, jueces que han sido probos durante 30 o 40 años, pero bueno, todo esto ha llevado a que haya prácticamente privación de justicia. ¿Por qué? Eso. Porque si una persona tiene 80, 90 años, tiene que esperar entre 5 y 10 años para obtener la respuesta a un reclamo de aquello que le quitó el propio Estado, estamos en un problema. Por eso, la Defensoría Nacional, llegó a la Corte por vía de un amparo, donde se dice simplemente que se hagan extensivos los efectos de los fallos ya emitidos por la Corte a todos los jubilados que tienen el derecho. Todavía la Corte ya hace 4 años, tal cual lo señalabas, y no ha emitido opinión alguna, y siguen los juicios. Ahora se pasan las apelaciones a las cámaras federales provinciales, con todo el problema que esto genera. Claro. Yo voy a estar, te adelanto, viajando mañana mismo a Posadas, porque hay un encuentro
de las cajas compensadoras, las cajas de profesionales, institutos provinciales, porque están muy preocupados y con desfasajes dentro de sus estructuras financieras para poder dar satisfacción a lo que son reclamos. Es decir, hay una gran preocupación en todo el sistema de seguridad social. Una gran preocupación y con justa razón, ¿no? Sí, sí. Este es el tema, aparte del sistema de la división de poder acá no funciona, ¿no? Desgraciadamente la justicia estamos... que llega tarde no es justicia. Exactamente, por eso hablábamos con toda justeza de privación de justicia, ¿no? Es decir, porque en realidad muchos de los casos son casos ya típicos, la Corte ya se expidió, así que la doctrina está fijada, ¿no? Badaro y compañía. Badaro, Elif, Sánchez María del Carmen, claro. Debieran tener otra celeridad. Es más, me parece que debiéramos bajar esa litigiosidad abruptamente. Por ejemplo, si la Corte tiene en caso en el amparo de la Defensoría, es decir, para dar una respuesta, porque se ahorraría mucho el Estado. No solo se beneficiaría el jubilado, sino que se ahorraría una enorme cantidad de recursos en retroactivos, en costas, en honorarios. Fíjate, cada retroactivo que se paga llega al jubilado poco menos de la mitad, porque claro, tenés un 20-30% de honorarios, tenés un 10-15% más de los gastos de peritajes y demás, así que, y a esto cargado impuesto a las ganancias, vale decir que el jubilado es el que menos recibe en esa larga espera. Y como decía, en ese transcurso de la larga espera, fallecen los jubilados. Muchos fallecen, hay miles de juicios que están paralizados porque se está tramitando el sucesorio por si hay causavientes para continúen con los mismos. Es decir, todo un problema innecesario y costoso, ¿no? Eugenio querido, y otra cosa, hablamos que hay 7.200.000 entre jubilados y pensionados en el país, ¿no? Así es. Y en las cajas provinciales hay problemas también, ¿no? Sí, hay problemas, decíamos, de financiación. Muchas de las cajas provinciales, como ocurrió en tu época en Corrientes, tienen el 82% móvil. Lo dimos entonces, pero después vino una intervención que dejó sin efecto. Claro. Y hasta ahora creo que no se ha reinstalado. No, pero se han preservado, por 82-75% móvil dimos nosotros en aquel momento, es decir, otorgamos. Y hoy, en términos de compensaciones que tiene que dar el Estado Nacional a esas cajas provinciales, problemas en muchos casos políticos o de interpretación, ha ocurrido con el Instituto de Córdoba, de Santa Fe, mismo con Provincia de Buenos Aires, es decir, grandes institutos que hoy están resentidos en términos de dar respuesta a sus propios beneficiarios. Es más, en Córdoba, ¿qué ha pasado? Se ha atrasado casi en 6 meses la aplicación de la movilidad, por lo cual ese 82% móvil va perdiendo efectividad. Vale decir que creo que es un tema que, y lo has señalado vos más de una vez, tiene que ser parte del debate político, bueno, eso te y iba a del preguntar, consenso. ¿cómo ¿no estás viendo el debate político? Pero antes, si vos me permitís, ¿cómo no? Teniendo en cuenta el artículo que vos publicaste, magnífico, publicaron, da 3.200, me decís, este incremento del 17%. Así es. Tu medición, vos que me di mayo y diciembre, ¿cuánto te exige? 5.000 y pico como mínimo. 5.600 en mayo. En mayo. En mayo. Hoy estaremos en 7.000. Sí, eso lo vamos a tener terminado en diciembre, pero obviamente sí es algo bastante más porque hubo aumento de servicios, de los insumos que referíamos. La canasta incluye... Porque hablamos solamente de los medicamentos. Claro. Pero también está la vivienda, vos solés plantear. Así es. Me interesa que nos digas. Claro, este es un dato que es muy importante, porque si bien muchos jubilados viven en una casa propia, esa casa propia hay que mantenerla. O pagar expensas. Claro, expensas, por ejemplo, si se trata de un departamento, hoy no bajan en las grandes urbes de 800 a 1.000 pesos. Los servicios, por ejemplo,
vos decís, bueno, el jubilado tiene la exención en lo que han sido estos importantes aumentos en el gas, pero tiene la exención para su departamento. Lo que tiene que ver con los servicios generales, la incidencia la paga vía expensas. Por eso tenemos muchas ejecuciones por falta de pago de expensas de jubilados. Luego alimentos. Los alimentos frescos son los que más han aumentado conjuntamente con los hiposódicos y los hipocalóricos, que son los que necesitamos a cierta edad para patologías crónicas. Es decir, si no tomamos esos alimentos, terminamos gastando dentro del sistema de salud lo que nos ahorramos en comida sana. Claro, porque serían entonces tres aspectos del tema fundamentales, hay muchos más, ¿no? El tema de los medicamentos, el tema de los alimentos y el tema de la vivienda. De la vivienda, son los tres grandes rubros, ¿no? Porque otra cosa no, también después, están, pero sí, va a agregar más. El transporte ha tenido su incidencia también. También. Servicios como la telefonía. Ha habido inflación para todos. Que es un servicio, por ejemplo, la telefonía, indispensable para el jubilado que hace a su seguridad individual, a tener compañía, a pedir socorro, a comunicarse con el exterior. Es decir, una cantidad de cosas que yo creo que si bien hay muchos jubilados que pueden tener jubilación y pensión, dos beneficios, hay quienes pueden ser ayudados, hay una enorme cantidad, esas notas a las cuales vos hacías referencia hablan de 6 cada 10 jubilados que tienen que trabajar. Que trabajar. Nosotros, Tremendo. ¿qué recomendamos desde la gerontología? ¿Qué se recomienda desde la geriatría? Seguir en actividad cuando uno se jubila. Ahora, una cosa es cumplir el deseo de estar en actividad, de hacer actividades que a uno lo gratifiquen, y otra cosa es trabajar por obligación, por necesidad. Por necesidad. Exactamente, porque ahí, Pocho, existe también la explotación. Claro. En esto que en Argentina, donde hay una necesidad, hay un negocio, el jubilado Tremendo. pasa a ser una mano de obra barata, ves empresas de seguridad con guardias nocturnas de gente muy mayor, que frente al delito, ¿qué podrán hacer? Se pregunta uno, o manejando remises, o manejando las grandes ciudades taxis, gente que tiene muchos años, en actividades que son muy estresantes para un físico ya con sus años a cuestas, ¿no es cierto? Ahora, querido Eugenio, y esto no es de ahora, esto viene de muchos años. Esto ¿no? es acumulativo, es histórico, por no eso... es de los últimos años. No, no, en eso no, tenemos no, que ser no. honestos y justos. Sí, sí. Yo Decir la verdad, diremos. Por eso, como lo hemos hablado más de una vez, es una deuda del sistema político y sindical argentino. Es decir, como tal, acá hubo, hablábamos de la ley de movilidad, hubo modificaciones hacia el 2008, recuperar los fondos de pensión. Una de las primeras cosas que nosotros hicimos, muy importantes. E integramos el instituto y como presidente, el presidente del centro de jubilados de mi provincia. Claro, bueno, este es otro tema, que los jubilados siguen pidiendo manejar, como la Constitución dice, ANSES con un directorio tripartito, ¿no? Que esté representado el Estado, los jubilados y los activos, ¿no? Nos quedan dos cosas en 3 minutos. Primero, lo que hablabas vos, ibas a hablar y yo te retornaje un poquito para atrás, el tema del debate que hay en el Parlamento, no sé si se da, no sé si no se da, ponerse de acuerdo, dialogar, debatir, conciliar, buscar soluciones de fondo. Y el otro tema que quiero, antes que terminemos el programa, que vos me hables es de tu próxima visita al Santo Padre. Así es. Bueno, rápidamente, en el Parlamento se está debatiendo la ley de moratoria, ya tiene despacho casi unánime de comisiones, así que el 27 de este mes se convertirá en ley. Para ese día está anunciada la sesión de diputados. En términos de lo que va a ocurrir el 28 en la Plaza San Pedro, el Santo Padre va a bendecir la larga vida. Esto tiene que ver con un trabajo que ya empezó el año pasado. Nosotros tuvimos un aporte el 21 de agosto del año pasado, tuve una reunión privada con el Santo Padre, donde le alcancé un trabajo sobre exclusión y dependencia del adulto mayor en la sociedad moderna. Él había hablado en el encuentro de Río de eutanasia cultural para con el adulto mayor a partir de la exclusión,
Y precisamente el 28 de septiembre, en esa Plaza San Pedro, va a bendecir la larga vida, para que la prolongación de la vida no sea un castigo, sino que tenga la calidad necesaria y sea gozada por aquellos que le toca vivirla. Y el Ahí día... si me permití una pequeña... ¿Uno cree que esta situación anormal o injusta, diremos, no incide en el ánimo de la gente Sin mayor? lugar a dudas. El malestar es lo que más, provoca depresión. Lo que más enfermedad produce. Tanto en términos de las patologías de orden psíquico, y la depresión es una enfermedad de las más complicadas, y también sus expresiones en lo físico, ¿no? Es decir, cómo se potencian las patologías cardíacas, las diabetes, es decir, una cantidad de situaciones que llevan al estrés a partir del malestar. Por eso, al día siguiente, el 29 de septiembre... Eso te iba a decir. En la audiencia privada. Nuevamente en Santa Marta tenemos el honor de estar con el Papa Francisco, hablando de estas cosas, no solo de Argentina, no es un mal de Argentina, pero nosotros referimos a nuestro país porque es una de las grandes deudas pendientes del sistema político institucional que se tienen, ¿no es cierto? ¿Vos tenés fe que el debate, el análisis, la caja de resonancia, de alguna manera, tiene que ser nomás el Parlamento, ¿no? Buscar coincidencias. Es el lugar no natural, pensar en el ¿no? rédito político, sino en la vida de los seres humanos. Cuando hablamos de seguridad social necesitamos consensos y proyección, es decir, no se está hablando de reestructurar un sistema para dentro de 15 días o para la elección del año que viene o de dentro de 2 años. Estamos hablando de 10, 20 años y de un consenso político y social indispensable para que dé fruto. Pero para eso, Eugenio, creo que hay que también resolver el problema del presente para el mediano y largo plazo, ¿no? Así es, por eso ya desde fines del año pasado estamos pidiendo, requiriendo que se den 1.000 pesos por lo menos de reajuste para afrontar lo que hablábamos al principio. Sí. Es decir, alza desmedida de precios, la incidencia que tiene sobre el jubilado y que se permita llegar a septiembre, donde se va a aplicar la movilidad ya con un oxígeno que hoy no tienen los jubilados. Yo te agradezco mucho todo lo que haces. Contá con mi apoyo para todo lo que pueda hacer. Está a tu disposición esto. Es fundamental la difusión. La difusión. Cosa que nunca dejaste de hacer sobre este tema. No, porque estoy convencido, creo que es mi obligación, aparte de mis convicciones. Y en segundo lugar, la mayor de la suerte en esta entrevista con este querido Santo Padre, que ha hecho una revolución en paz en beneficio de los menos pudientes, Así es. de los seres humanos en general, por supuesto, sí. pero fundamentalmente poniendo énfasis en esto. Gracias, querido Eugenio. Gracias a vos. Mucha suerte. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar.
magnífica la exposición, el análisis, la forma en que está evaluando, tratando y definiendo este tema de la clase pasiva, de los seres humanos, en definitiva, mi querido amigo el doctor Eugenio Semino. Yo saco como conclusión de todo esto que viene de lejos este problema, quizás se ha acentuado ahora, que es de enorme trascendencia e importancia que la dirigencia, que tiene la responsabilidad de que la Constitución se cumpla, que el sistema republicano de gobierno tenga plena vigencia, que la división de poderes, cada uno de ellos, actúe como las circunstancias requieren, con amor, con espíritu constructivo, pensando en el prójimo y sobre todo en aquellos que legaron su vida a trabajar por el país, por la gente, etc. Y que además no se diluyan los fondos que aportaron durante su vida los jubilados. Y hablamos de tres fundamentales aspectos en este momento, sobre todo en las mediciones que hace el organismo que preside el doctor Semino: vivienda, alimentos, medicamentos. Entonces, digo yo, ha llegado el momento que dejemos de ser simples dirigentes para obtener ventajas personales, que tenemos que pensar con espíritu constructivo en el prójimo, que tenemos que pensar en 7.200.000 argentinos entre jubilados y pensionados, etc. Y tenemos, a pesar de que no produzca un rédito político de inmediato, que tenemos que actuar en consecuencia para un mejor estándar de vida, para una vejez en la cual se sientan mejor y no con la depresión que los agobia en este momento. Como dije antes, no es imputable a los últimos años, viene de muchas otras circunstancias, pero creo que tenemos que asumir la responsabilidad que nos cabe y por sobre todas las cosas, como lo ha hecho ya el doctor Semino hace un año, en agosto del año pasado, lo va a hacer ahora en la entrevista con el Santo Padre, que lucha, que se sacrifica, que deja horas de descanso en beneficio de la sociedad, en beneficio de los seres humanos, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Y quiero yo entonces, para terminar, que es nuestra obligación y nuestro compromiso hacer lo que está haciendo el doctor Semino, como Bowman de la Ciudad de Buenos Aires, hacerlo en el país y hacerlo en el mundo. Pensemos que son nuestros prójimos, que son seres humanos. Ese es el compromiso y esa es la obligación que volvemos a asumir entre todos. Busquemos consenso, diálogo, soluciones de fondo para que la gente pueda tener una vejez que merezca ser vivida. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.